Si Dios está en control por Craig Hill. ¿Está Dios en control? Dios está en control. Muchas veces escuchamos a personas usar esta frase, intentando expresar una confianza en Dios más que en las circunstancias o en sí mismos. ¿Pero realmente qué quiere decir este cliché? ¿Quiere decir que todo lo que pasa en la tierra es la idea de Dios y funciona de acuerdo con su plan? Mientras escribo este libro, hace unos días un joven con problemas disparó y asesinó a 2 misioneros jóvenes en una base de juventud con una misión en nuestra ciudad, y procedió unas horas más tarde a disparar y asesinar a 2 chicas adolescentes y asimismo en la iglesia de Vida Nueva en Colorado Springs. Fue el plan de Dios. ¿Él deseó y planeó que las vidas de estos 5 jóvenes terminasen en ese momento? Si es así, ¿el joven asesino fue guiado por Dios a matar a estas personas? Si no fue así, entonces, ¿dónde estaba Dios? Si Él está en control, ¿por qué permitió que pasase esto? Si Él no está en control, ¿está la vida en el planeta Tierra fuera de control? ¿Cómo respondemos a tales preguntas? Si Dios está en control, y aún y así el mal y la injusticia están perpetrados contra nosotros, entonces ¿cómo debemos responder? Fui forzado a cuestionar el cliché, Dios está en control, hace muchos años cuando primeramente comencé a intentar compartir el Evangelio de Jesucristo con las personas que no tenían una relación personal con Dios. Muy al principio de la conversación, cada persona con quien empezaba a compartir sacaría a relación la cuestión del mal y la injusticia en el mundo. La pregunta iría más o menos así: si tu Dios es tan amoroso y poderoso, entonces ¿por qué pasó? Cada persona tendría un escenario diferente de mal o injusticia, tal como la muerte de un niño inocente, el asesinato o muerte prematuro de un padre o pariente, una enfermedad debilitante o severa de un ser querido, etc. La pregunta siempre fue, si Dios está en control, como tú dices, ¿por qué ha permitido que pasase esto? La conclusión de muchas personas era que si Dios realmente estaba en control, pero permitía tan evidentemente al mal y a la injusticia prevalecer como esa persona hubiese experimentado u observado, entonces no se podía confiar en Él. Se me hizo muy difícil convencer a muchos incrédulos de entregar sus vidas a Jesucristo. Al continuar estudiando esta cuestión y al hablar con otros creyentes, pronto llegué a darme cuenta que mientras muchos no creyentes darían voz a esta pregunta, la mayoría de los creyentes también luchan con la misma pregunta, pero simplemente no lo articulan. Muchas veces los creyentes intentan consolarse el uno al otro con clichés bíblicos o culturales tales como, bueno, tú sabes que los caminos de Dios no son los nuestros, y sus pensamientos no son los nuestros, o simplemente no entendemos todo. Algunas cosas van a tener que esperar a que lleguemos al cielo para preguntar por ellas, o Dios se mueve en maneras extrañas y misteriosas. Si la verdad fuera conocida, muchos creyentes tendrían una dicotomía enorme entre su cabeza y su corazón. He visto mucha gente que personalmente ha experimentado una gran injusticia o maldad declarar con sus bocas que Dios es bueno, pero dentro de su corazón no lo creen. En los últimos años, ha habido una frase declarada en muchas iglesias promocionando la bondad de Dios. Un líder grita delante de la congregación, Dios es bueno. La congregación entonces respondería, todo el tiempo. Luego el líder proclama, todo el tiempo. Y la gente respondería, Dios es bueno. Este canto se repetiría varias veces, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Creo que la razón por la cual ha llegado a ser tan popular es que muchas personas en lo profundo de sus corazones no creen que Dios sea bueno. Si Dios realmente está en control, entonces la pregunta obvia en los corazones de los hombres en el planeta Tierra es, ¿por qué hay una prevalecía de maldad e injusticia? Porque Dios simplemente no para la maldad e injusticia, porque las permite. Algunas de las respuestas lógicas a estas preguntas pueden ser las siguientes. La maldad y la injusticia prevalecen en la tierra porque Dios realmente no es bueno. Él mismo es malo y quiere que la tierra sea así. Dios está ocupado y, en general, no le importa.
Ciertamente no se preocupa con mi insignificante problema de maldad o injusticia. Dios creó al mundo hace ya mucho tiempo, puso todo en marcha, y ya no está involucrado y no se da cuenta de lo mal que está ahora. Dios es bueno y realmente le importa, pero en realidad es impotente para cambiar las cosas. Dios es bueno, y realmente le importa, pero sus planes de cómo tratar con la maldad no son muy sabios y simplemente no funcionan. Dios es bueno, pero la maldad es parte de su disciplina y proceso de entrenamiento. Él inicia, orquesta y utiliza la injusticia y maldad para edificar carácter y enseñarnos algo. Por lo tanto, desde la perspectiva de Dios, la maldad no es realmente mala, sino es una cosa buena desde una perspectiva a largo plazo. Soberanía versus control. Durante años al reflexionar sobre esta pregunta, ninguna de las respuestas arriba me ha servido. Entonces empecé a cuestionar la tesis sobre la cual cada una de las conclusiones anteriores está basada. Todas están basadas sobre la tesis de que Dios está en control. ¿Y si Dios no estuviera en control? Por lo menos no en el sentido clásico que mucha gente ha sido enseñada. Ahora, antes de dejar este libro y no seguir con su lectura, déjame decir rápidamente que aunque no creo que Dios esté en control, sí creo que Dios es soberano. Esta distinción me ha ayudado grandemente a poder entender el carácter de Dios y a interpretar las circunstancias de la vida. He descubierto que hay una gran diferencia entre soberanía y control. Puede parecer que solo es una sutil diferencia semántica. No obstante, lo que estamos realmente hablando aquí es la manera en la cual Dios gobierna sobre los hombres en la tierra. Aunque los conceptos transmitidos por las palabras control y soberanía pueden parecer similares, los sistemas de gobierno pertenecientes a cada palabra son muy diferentes. Miremos a estos dos sistemas de gobernar. Gobernar ejerciendo control. Control implica un dominio absoluto sobre lo que está gobernado. Poseer un poder supremo y utilizarlo de tal manera como para asegurar un fin particular. Control es el proceso de gobernar a través de un poder manipulador que fuerza personas y circunstancias a conformarse a la voluntad del que está en control. El control elimina la voluntad o elecciones de otros y solamente reconoce una voluntad, la del que ejerce el control. Gobernar a través de ejercer autoridad soberana. Autoridad soberana implica una propiedad absoluta de lo que se gobierna. Es el estado de ser la autoridad más alta, con sumisión a ninguna otra autoridad por encima de esta. Es poseer el poder supremo y utilizarlo para sujetar los poderes a una autoridad delegada y legítima. La soberanía reconoce la voluntad y derecho a elegir de todas las personas, por lo tanto gobierna a través de una autoridad delegada, ofreciendo elecciones con sus correspondientes consecuencias aplicadas. Permíteme proveer brevemente otras dos definiciones que pueden ser útiles para entender estos conceptos. Poder, la fuerza necesaria para cumplir con el propósito deseado. Autoridad, el derecho de gobernar y ejercer poder. Vamos a clarificar con un ejemplo la diferencia entre poder y autoridad. Un coche puede estar en una intersección esperando a que el semáforo se ponga en verde. Si el coche está lleno de combustible y el motor está funcionando correctamente, entonces el conductor tiene el poder de proceder a cruzar. Sin embargo, si el semáforo está en rojo, entonces el conductor, aunque tiene el poder para proceder, le falta la autoridad para hacerlo. Por el otro lado, si el tanque de combustible en el coche está vacío y el motor ha parado, entonces cuando el semáforo se pone en verde, el conductor tiene ahora la autoridad para proceder por la intersección, pero le falta el poder. A través de estas definiciones, llegó a ser muy claro para mí que Dios no es un controlador y no gobierna la tierra por control. Él tiene poder absoluto, pero no usa su poder para forzar a que su voluntad sea cumplida. Control es algo que ejerce sobre equipos, dinero o cosas, pero no sobre personas. Controlas tu coche. No reconoces la voluntad de tu coche y no le ofreces la elección de girar a la derecha o la izquierda. No.
Simplemente usa su poder para manipular el volante y forzar al coche a cumplir con tu voluntad. Sin embargo, no es así como Dios nos ha llamado a tratar a las personas. Al gobernar a la gente, estamos llamados a usar el sistema de Dios de ejercer autoridad en vez de control. El control usa el poder manipulador para forzar a otros a hacer mi voluntad. El control dicta el final a pesar de las elecciones de la gente. El ejercer autoridad, por otro lado, motiva a otros a hacer elecciones sabias reconociendo la voluntad de otros y ofreciéndoles elecciones con sus apropiadas y correspondientes consecuencias aplicadas. Entonces, si Dios verdaderamente estuviera en control, no habría una cuestión en cuanto al final de cada circunstancia y evento en el planeta Tierra. El final observado de cada evento tendría que ser considerado como la voluntad de Dios. Por lo tanto, si observamos la función de un mal o injusticia, y si Dios está en control, tendríamos que considerar la maldad observada como la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestros propios corazones y conciencias por naturaleza nos dicen otra cosa. Cuando escuchamos que un hombre malvado irrumpe en un hogar, roba cosas, viola a una joven, asesina al padre y a la madre delante de la hija y sus hermanos pequeños, nuestro propio corazón nos dice que no fue la voluntad de Dios y de ninguna manera Dios planeaba esto, o se quedó mirando y permitió que pasase porque estaba en control. En realidad, Dios ciertamente tiene el conocimiento, sabiduría y poder para eliminar toda maldad e injusticia en la tierra. Entonces, si Dios realmente estuviera en control, no habría vendedores de droga en la tierra. No habría asesinos ni violadores en la tierra. No habría predadores sexuales o violadores de niños en la tierra. Él ciertamente tiene el poder y la sabiduría para parar todo pecado. Entonces, si Dios realmente estuviera en control, no habría pecado en la tierra y de hecho, ni pecadores en ella tampoco. También significaría que no habría gente en la tierra. Sin embargo, observamos que aún tenemos ambos, tanto personas como pecado en este planeta. Estas observaciones me guían a la conclusión que Dios no está en control. Como posiblemente ya hayas concluido tú mismo, hay una pieza perdida en este puzzle de la que aún no hemos hablado. Si Dios no está en control, entonces dos preguntas más vienen inmediatamente a la mente, que previene a Dios de controlar la maldad y pararla, y ¿tienen entonces Satanás, los demonios, y la gente malvada plaza libre en la tierra para hacer lo que desean? La respuesta es, no. Hay una fuerza mitigante que obra en conjunto con el poder y la sabiduría de Dios para limitar la extensión del pecado y maldad en la tierra. Miraremos con más detalle una argumentación de la respuesta a estas preguntas en los capítulos 3 y 4. Ejemplos de la autoridad soberana de Dios, que quiere decir entonces que Dios no está en control, pero que sí ejerce autoridad soberana. Creo que significa que Dios tiene el poder supremo para hacer cualquier cosa que elige, pero que se ha limitado voluntariamente a obrar a través de una autoridad delegada. La soberanía de Dios le da poder para invadir la vida humana en la tierra y para afectar a circunstancias y experiencia humana sin violar el libre albedrío otorgado al hombre. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Entonces vemos que la Escritura declara que Dios no está limitado en su poder para hacer lo que desea en el cielo y en la tierra. Muchos de nosotros hemos escuchado, o tal vez experimentado personalmente la sobrenatural intervención soberana de Dios en nuestras vidas. El hecho de que Dios no está en control no significa que Él no está involucrado o no puede intervenir en nuestras vidas o en la experiencia humana. Ahora me gustaría compartir contigo varios ejemplos de la soberana intervención de Dios en mi vida y en las vidas de otros que he conocido. Dios pilotó el avión. Mi padre me relató una experiencia que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en la vida de su amigo. Este amigo, Roberto, nombre ficticio, fue el piloto de un P-47 en el escenario europeo de la guerra.
Un día en un combate aéreo con los alemanes sobre Francia, el avión de Roberto fue severamente dañado por los disparos enemigos. Escapó del ataque de la Luftwaffe entrando en una nube. Al salir por el otro lado de la nube, ya no había aviones enemigos a la vista, pero desafortunadamente Roberto descubrió que su P-47 había sido significativamente dañado en su estructura. Este daño fue tal que notó que no tenía control en el cabeceo, balanceo o viraje del aparato. Roberto avisó que podía mover la palanca de mando de un lado a otro o de proa a popa, pero esto no tenía efecto alguno sobre el avión. El único control que tenía era el de aumentar o retardar el regulador. Reconociendo que esta situación amenazaba su vida, Roberto rápidamente clamó a Dios en el nombre de su Señor Jesucristo pidiéndole ayuda para salvar su vida y llegar a tierra de forma segura. Entonces Roberto dijo que algo sobrenatural empezó a pasar. Pensaba que tendría que saltar sobre territorio enemigo, pero en vez de esto Roberto notó que su P-47 había autocorregido su posición y altura encaminándose hacia el oeste, hacia Inglaterra. Sin saber qué hacer, Roberto soltó el mando del avión y continuó orando, ya que no era el piloto sino más bien un pasajero en su P-47 que parecía mantenerse nivelado y en un curso directo a Inglaterra por sí mismo. Después de un rato, el avión de Roberto voló sobre el Canal de la Mancha y de pronto vio los acantilados de Dover desaparecer bajo la proa del avión. Pensó, si me estrello ahora o tengo que saltar, por lo menos ya no estoy en territorio hostil, detrás de las líneas enemigas. Asombrosamente, un poco más tarde, Roberto vio su propia base aérea a la vista y su P-47 se alineó perfectamente con la pista de aterrizaje varias millas delante de él. Ya que no tenía control sobre la potencia, Roberto retardó el mando, bajó el tren de aterrizaje manualmente y usó la potencia para controlar su velocidad de descenso, reduciéndola. Al tocar tierra con su avión, Roberto dedicó el resto de su vida para servir a Jesucristo y agradeció a Dios por su soberana y sobrenatural intervención conduciendo el avión todo el camino a Inglaterra sin la intervención de ningún piloto. Dios pagó las cuentas en los años 60, mi padre, Gilman Hill, estaba luchando financieramente para recuperarse de un anterior desastre mercantil. Como geólogo petrolífero, había estudiado una particular cuenca geológica que estaba llena de gas natural, y donde varias compañías principales de gas habían perforado muchos pozos. Sin embargo, estas compañías no habían entendido correctamente que la roca del embalse que contenía el gas era tan impermeable que aunque las rocas contenían un volumen enorme de gas, costaría décadas para recuperarlo en su actual velocidad de flujo. Papá pensó que había descubierto una solución potencial para producir el gas más rápidamente y se dirigió a varias de las compañías con su propuesta. Sin embargo, halló que no solo no estaban interesadas, sino que también estaban tan desanimadas que querían eliminar los contratos de esta cuenca de gas y sacar el fallido proyecto de sus libros. No era su deseo tener que informar de este proyecto fallido a sus superiores y accionistas. Consecuentemente, varias de estas compañías le ofrecieron a papá la oportunidad de tomar el título de sus contratos en este lugar, con el único acuerdo de pagar el alquiler anual al gobierno de Estados Unidos de $1 por hectárea. Papá acordó hacerlo, creyendo que estos contratos serían productivos en algún momento futuro. Sin embargo, al mes siguiente de tomar el consentimiento del primer grupo de contratos, recibió una factura del gobierno por $30,000. No tenía dinero y asumió que tendría que perder el derecho de los contratos. Sin embargo, unos días antes de que la siguiente factura fuera a llegar, otra compañía pequeña llamó a mi padre preguntando si podían comprar unas partes de los contratos suyos a un precio suficiente como para pagar el alquiler contractual ese mes, además de una cantidad suficiente como para poder alimentar a su familia. El siguiente mes, tuvo otra cantidad de dinero debida a los alquileres contractuales. Las compañías que le estaban cediendo los contratos, por supuesto, fueron motivadas a deshacerse de sus contratos justo antes del tiempo del cobro de la factura anual. Papá
papá no tenía el dinero para pagar los contratos. Otra vez, justo antes del final del mes, alguien le llamó queriendo comprar algún equipo aprovechable ubicado en su terreno. La cantidad ofrecida fue exactamente la cantidad debida por los alquileres del contrato para ese mes y para la comida de su familia. Otra vez, papá estaba sorprendido y pensaba que era muy afortunado. Para acortar esta larga historia, este mismo guión se repitió mes tras mes por más de un año. Después de varios meses, papá se dio cuenta que no solo era buena suerte, sino que Dios estaba interviniendo soberanamente en su vida con un propósito. En este punto, empezó a reconocer la mano de Dios en este asunto y darle las gracias por ello. Fue el comienzo de un viaje increíble en la vida de mi padre con el Señor, y que le guió a perforar un pozo exploratorio en búsqueda de petróleo en Israel, y le dio la oportunidad de reunirse con y orar por el presidente de la OLP, Yasser Arafat y otros líderes claves de Israel y Palestina. Muchas de estas operaciones estaban patrocinadas con las finanzas generadas de la producción de estas reservas de gas ubicadas en estos contratos originales dados a mi padre y soberanamente pagados por la intervención sobrenatural de Dios en su vida. Dios preservó mi vida. Muchas veces parece que había una tremenda batalla espiritual contra mi vida durante el año que cumplí 16 años. No estaba consciente de esto, pero creo que si hubiera sido posible ver en la esfera espiritual oculta en aquel entonces, el escenario hubiera parecido una novela de Frank Peretti. Casi me mato 3 veces en ese año. Durante mi adolescencia, tuve un gran interés en los deportes aéreos. Había aprendido a volar planeadores, aviones acrobáticos, globos aerostáticos, y fui instructor de paracaidismo. Una mañana de ese verano, estaba pilotando un globo aerostático sobre la parte sur de la ciudad. Ya que era un poco tarde, el sol había empezado a crear corrientes térmicas por arriba y abajo. Adicionalmente, el viento había desaparecido totalmente. Desafortunadamente, esto pasó justo cuando mi globo estaba sobre algunos cables de alimentación de alta tensión. Subía y bajaba varios miles de pies intentando encontrar un soplo de viento que me apartaría de los cables, pero parecía que el único viento que existía estaba soplando paralelamente a los cables, no a un lado de ellos. Ya había estado volando unas cuantas horas y el nivel de propano estaba bajo. Había intentado varias veces ponerme a un lado de los cables. Cada vez que descendía, un viento térmico me absorbía hacia abajo y me hubiera hecho caer en picado hacia la tierra muy cerca de estos cables y mucho más rápidamente que lo que yo hubiera deseado. Entonces intentaba reducir la velocidad emitiendo aire caliente al globo. Inevitablemente daba demasiado aire y ascendía de nuevo. Tuve que repetir ese guión varias veces y casi ya no me quedaba propano. Pensé, si no aterrizo rápidamente, no voy a tener más propano y no tendré elección dónde o cuándo desciendo. Fui capaz de poner el globo al lado de los cables otra vez y empecé el descenso. De repente, una ráfaga de viento cogió al globo hacia abajo, lo hizo girar justo encima de los cables y me empezó a empujar hacia ellos. Inmediatamente, solté aire caliente al globo, pero fue evidente que no pude introducirlo suficientemente rápido como para vencer el impulso hacia abajo. Los globos aerostáticos de aquel entonces solo suplían una cuarta parte del aire caliente de lo de los quemadores modernos. Mientras el globo y la cesta iban hacia los cables, me di cuenta que en 12 segundos pasaría una de dos cosas. Cuando el globo diera con los cables, o los tanques de propano explotarían o yo quedaría electrocutado por la potencia en los cables. Ya que no había nada en lo natural que podía hacer, mientras descendía hacia los cables empecé a clamar a Dios para que me salvara. Adicionalmente, me senté en la borde de la cesta, pensando que quizás pudiera saltar justo antes de darme con los cables. La caída sería unos 50 pies, pero a lo mejor sobreviviría. Justo al prepararme a saltar, solo a unos pies de los cables, una ráfaga de viento repentinamente movió el globo al otro lado de los cables.
Me metí otra vez en la cesta y el globo pasó cerca de ellos salvándose solo por unos centímetros. Tiré de la cuerda roja, abriendo la parte superior del globo, permitiéndolo así desinflarse en tierra. Justo después de llegar seguro a tierra, me di cuenta por primera vez en mi vida que Dios no era solo un concepto religioso, sino que era una persona que me conocía, escuchó mi clamor a Él e intervino para salvar mi vida. No supe qué hacer con esa información en ese momento. Desafortunadamente, pasaron 3 años más hasta que aprendí que era posible tener una relación personal y una conversación mutua, cada día, con Dios. Me gustaría compartir otra experiencia que ocurrió en el mismo año. Nuestra familia tenía un Ford Bronco de 4x4 que me gustaba conducir por las pistas de las montañas de Colorado. Un fin de semana en particular, había llevado yo solo el Bronco por un camino en el lado occidental de la montaña Evans. El camino me había llevado a 12.500 pies de altura, 3.200 metros, acercándome a la cima de 14.000 pies, 3.600 metros. Estaba subiendo una colina bastante empinada en una ladera abierta por encima de la línea de bosques cuando decidí que la cuesta era más empinada de lo que deseaba. En vez de poner el Bronco marcha atrás bajando la montaña por el camino donde había subido, decidí dar la vuelta y bajar hacia adelante. Al girar el vehículo perpendicular a la orilla de la bajada de la ladera, el neumático trasero derecho resbaló sobre una roca pequeña de 6 pulgadas, 15 centímetros. Este desliz dio suficiente lugar para volcar el vehículo entero, que ahora estaba orientado lateralmente en la ladera. El Bronco volcó 90 grados de lado y paró, virtualmente suspendido en el aire. Yo estaba sentado en el lado izquierdo, el del conductor, suspendido a un lado de un vehículo mirando a una pendiente de más de 1.000 pies, 260 metros. Me preguntaba por qué el vehículo no estaba rodando cuesta abajo. Estaba allí sentado sin mover ni un pelo, con el temor que si me movía, causaría que el Bronco volcarse. Al estudiar la situación, me di cuenta que la parte derecha, cuesta abajo, del vehículo, cerca de la puerta del pasajero, estaba inmovilizada contra una roca grande de forma de pináculo. El vehículo estaba perfectamente equilibrado contra la roca en un punto aparentemente muy cerca al punto de gravedad, evitando que el Bronco se deslizara en torno a la roca y que se cayese en picado desde la montaña. Apagué el motor, dejando el vehículo en primera marcha, con el freno puesto, y cuidadosamente salí del Bronco. Fueron más de 10 millas, 16 kilómetros, caminando por el sendero montañoso, la única manera que encontré para volver a casa. Aún no teníamos móviles en aquellos días. El próximo fin de semana, unos miembros del Club de Todoterrenos de Colorado fueron conmigo al sitio y usando sus cabestrantes y varios vehículos, rescataron el Bronco. Varios de los que fueron conmigo para rescatar el vehículo comentaron que era un milagro que no había caído por toda la ladera y que por casualidad había una roca pináculo justo en ese lugar para sujetar esa parte del Bronco cuando empezaba a volcarse. Otra vez, vi la mano soberana de Dios obrando para salvar mi vida. Tuve un par de experiencias más ese mismo año con aviones y paracaídas en las que vi a Dios moverse soberanamente a mi favor. He compartido estas historias con ustedes para ilustrar el punto de que Dios definitivamente está involucrado en las vidas de hombres y mujeres en el planeta Tierra de manera soberana. En cada instancia mencionada, vemos a Dios interviniendo en las vidas de personas aquí en la tierra para cumplir con un propósito específico en sus vidas. Sin embargo, Dios no forzó a alguien a hacer algo ni violó su voluntad en ninguna de estas instancias. Si Dios está en control por Craig Hill. Reflexión: Dios es soberano, pero no está en control. Dios gobierna al hombre ofreciéndole elecciones con consecuencias. No fuerza, ni manipula, ni controla a las personas. Dios invade soberanamente nuestras vidas para cumplir con sus propósitos. ¿Qué experiencias de la intervención sobrenatural de Dios ha tenido en su propia vida?
La voluntad y gobierno de Dios. Al empezar a considerar las implicaciones del pensamiento que tal vez Dios es soberano, pero que no está en control, otra pregunta vino a mi mente. Si Dios no está en control, ¿es posible entonces para los hombres en la tierra desbaratar o impedir la voluntad de Dios? ¿Cómo administra Dios su voluntad en la tierra? Esto me llevó a un estudio de las palabras usadas en la Biblia para voluntad en lo concerniente a Dios. Recuerdo escuchar a mi amigo, E.L. Pitts, que escribió conmigo el libro, Bienes, Riquezas y Dinero 1, hablar de dos distintas palabras griegas en la Biblia traducidas al español como la palabra voluntad. Al estudiar estas palabras que el Espíritu Santo eligió usar en la Biblia, me pareció que realmente estaban describiendo dos aspectos diferentes de la voluntad de Dios. Sin dividir estos dos aspectos para su clarificación, es casi imposible responder a algunas preguntas respecto a la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios que Judas traicionase a Jesús? ¿Fue la voluntad de Dios que Judas traicionase a Jesús? Si fueras un consejero bíblico de aquel entonces y Judas se acercara a ti para pedirte consejo, indicando que estaba pensando vender a Jesús a los fariseos, ¿le aconsejarías hacerlo o no hacerlo? Sabemos por la Escritura que era la voluntad de Dios que el Mesías fuera traicionado y que muriera en la cruz. Entonces, si aconsejabas a Judas traicionarle, ¿no estarías apoyando la voluntad de Dios? Por el otro lado, ¿cómo podrías, en limpia conciencia, aconsejar a cualquiera traicionar a Jesús y participar en matar a un hombre inocente? Entonces, ¿cuál es la respuesta? He encontrado que solo se puede responder a esta pregunta entendiendo estos dos conceptos de la voluntad de Dios. Las dos palabras griegas que correlacionan algo con estos dos conceptos de la voluntad de Dios están transliteradas en español como bolema y célema. Ambas palabras están traducidas en nuestras Biblias españolas muchas veces con la palabra voluntad. Sus significados no son consistentes un 100% en cada uso bíblico, pero hay una distinción clara y evidente entre estos dos conceptos diferentes transferidos por la palabra castellana, voluntad. Voy a calificar estos dos conceptos distintos como la voluntad de Dios de propósito inalterable y la voluntad de Dios de deseo. Permíteme dar una definición más clara en la manera en que usaré estos conceptos en este libro. Propósito inalterable, la determinación soberana de Dios de los eventos. Su elección absoluta de lo que va a pasar, el propósito soberano de Dios, su decidida resolución. Deseo, una expresión del deseo de Dios, su intención y querer para la vida en el planeta Tierra. Esa expresión es consistente con su naturaleza y carácter. En estas definiciones, el propósito inalterable es esa acción intencional, la cual Dios soberanamente implementará y ningún hombre puede detener. Ejemplos de la voluntad de Dios de su propósito inalterable serían algunos de los siguientes. Jesús será traicionado y morirá en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Dios restaurará de manera física la tierra de Israel al pueblo hebreo. El anticristo se levantará y profanará el templo de Jerusalén. Jesucristo volverá físicamente a la tierra y gobernará y reinará aquí por 1000 años. Estas cosas van a pasar y nadie las podrá detener. Ejemplos de la voluntad de Dios de deseo serían algunos de los siguientes. Es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Es la voluntad de Dios que un hombre ame a su esposa y que no abuse de ella físicamente. Es la voluntad de Dios que los padres amen a sus hijos y que no los violen sexualmente. Es la voluntad de Dios que los hombres que son dueños de negocios traten justamente y con integridad a sus clientes, sin mentirles o engañarles. Estos deseos de Dios son consistentes con su naturaleza y carácter, pero observamos que estas cosas no siempre suceden como Dios desea. Entonces, volviendo a la cuestión de si fuera la voluntad de Dios que Judas traicionase a Jesús, creo que ahora concluiríamos, propósito inalterable, si deseo, no ahora, yo siempre aconsejaría el deseo, voluntad de Dios, lo que está de acuerdo con su deseo, carácter y naturaleza. Estoy convencido que sabiéndolo Dios, y si Satanás hubiera encontrado a otra persona para traicionar a Jesús, yo hubiera tenido éxito en convencer a Judas de no hacerlo.
Sin embargo, Judas aún tuvo una elección, y Dios supo que sería esa elección, aunque era el propósito inalterable, voluntad de Dios que Jesús fuera traicionado. Ahora permítanme darles unos ejemplos bíblicos del uso de la voluntad, propósito inalterable, tanto como deseo. Primero unos ejemplos de la voluntad, deseo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 10, más y aprended lo que significa, misericordia quiero, deseo, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 13, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21, en cada uno de estos casos arriba indicados, vemos que la palabra voluntad está usada para describir el deseo y la intención de Dios. Jesús nos mandó en Mateo 6 orar para que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra. No tenemos que orar para que el propósito inalterable de Dios sea hecho. Será hecho y nadie lo detendrá. Sin embargo, debemos orar que sean hechos la intención y deseo de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos del propósito inalterable, voluntad de Dios en las Escrituras. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación, es el fin de toda discusión. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 16 a 18, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9, el punto obvio de este pasaje arriba indicado es que si fuera el propósito inalterable de Dios que ninguno perezca, entonces ninguno perecería. Sin embargo, observamos que muchos perecen. Por lo tanto, otra vez podemos ver que sí es el deseo y la intención de Dios que ninguno perezca. No quiere que ninguno perezca. Sin embargo, no es su voluntad, propósito inalterable, que ninguno perezca. Miremos ahora a un ejemplo bíblico en el que las dos palabras griegas y sus distintos conceptos de voluntad están usados en el mismo versículo. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, propósito inalterable, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, deseo, sino la tuya. Lucas 22, 41-42, en este versículo, vemos a Jesús usando estas dos palabras para voluntad en la manera que hemos escrito. Usando estas palabras en la manera que las hemos definido, Él está diciendo algo como lo siguiente, Padre, si no trastornaría tu propósito inalterable, podrías cambiar mi circunstancia y quitarme esta copa. Sin embargo, estoy aquí en la tierra para cumplir con tu deseo y placer, no el mío. Por lo tanto, no solo me someto a tu propósito inalterable, pero también me someteré a tu deseo y querer, aun a expensas de mi propia comodidad y deseo a corto plazo. Dos sistemas de gobierno antes en el capítulo 1, hablamos del hecho de que Dios gobierna a la gente en la tierra a través del ejercicio de autoridad, pero no a través del control. Son realmente dos maneras de gobernar completamente diferentes. Satanás es un controlador y busca gobernar a la gente a través de fuerza, amenazas y control. He observado que varias personas en la tierra utilizan o el sistema de Dios de ejercer autoridad o el sistema de control de Satanás dentro del contexto de organizaciones humanas tales como sus familias, empresas o naciones. Algunas naciones gobiernan sus ciudadanos a través de ofrecerles elecciones con consecuencias aplicadas, mientras otras naciones gobiernan sus ciudadanos por la fuerza. Dios siempre ha gobernado a los hombres por el ejercicio de autoridad y no por control.
Permítanme darles un ejemplo del trato de Dios con su pueblo Israel en Deuteronomio capítulo 30. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 31, 15 a 16, 19. En estos versículos, vemos a Dios implorando a Israel escoger la vida y bendición. No los fuerza o controla. Cuando colaboran con Él hace eventos sobrenaturales para ellos, tales como la liberación de la Pascua y la división del Mar Rojo. Aquí vemos a Dios ordenar al pueblo que ande en sus caminos y guarde sus estatutos, pero la elección sigue siendo suya. Les explica que tienen una elección y experimentarán o la vida o la muerte, bendición o maldición. Respecto al nuevo pacto, observamos que Dios nunca ha forzado a nadie a seguir a Jesucristo. Más bien, les ofrece elecciones con consecuencias. En esencia vemos a Dios diciendo a la gente, estás separado de mí por tu pecado. Jesucristo murió en tu lugar haciendo de esta manera una forma de conectarte a mí, por un pacto basado en su sacrificio de sangre. Tú tienes una elección. Tú puedes continuar permitiendo que tu pecado te acuse y quedarte separado de mí por toda la eternidad por rechazar el sacrificio de la sangre de Jesucristo. O puedes tener tus pecados perdonados y entrar a una relación conmigo y vivir eternamente en mi presencia. Te imploro tomar la segunda elección y recibir a Jesús. Sin embargo, la elección es tuya. No te voy a forzar a tomarla. Entonces, ¿cómo responde Dios a las personas que eligen conservar su responsabilidad por su propio pecado y quedarse separado de Dios por toda la eternidad? ¿Está enfadado con ellos? ¿Les grita y chilla? No. Él llora por ellos porque les ama. Vamos a mirar ahora cómo estos dos sistemas de gobernar funcionan dentro de una familia. Muchas familias realmente gobiernan a los miembros de su familia utilizando el sistema de control de Satanás en vez del sistema de Dios de ejercer autoridad. La mayoría de los padres tienden a gobernar a sus hijos con el mismo sistema de control con el cual fueron criados. Vamos a contrastar el sistema de control con el sistema del ejercicio de autoridad. ¿Cómo es el sistema de control? Primero, en tal familia hay un fabricante de reglas, y por definición, el fabricante de reglas siempre tiene razón. Este normalmente es la madre o el padre, y su trabajo es controlar el comportamiento de cada persona en la familia. En consecuencia, cada cual debe siempre tener razón y hacerlo todo correctamente. Por supuesto, el fabricante de reglas decide lo que es correcto. Si te equivocas o algo queda fuera de control, entonces eres avergonzado, ridiculizado y castigado por el fabricante de reglas. La manera principal en que el fabricante de reglas gobierna a otros en la familia es intentando controlarles y forzarles a hacer lo correcto. Abre esta puerta, un ejemplo me viene a la mente. Guille tuvo un hijo de 17 años, Mateo, que era bastante rebelde. Guille y Mateo no habían tenido una buena relación durante años. Desafortunadamente, Guille creció bajo el sistema de control y había intentado gobernar a su familia de la misma manera. Una noche Mateo estaba en su habitación con la puerta cerrada con llave. Decidió poner un CD que su padre le había prohibido tener en casa debido al contenido de sus letras a mucho volumen. Cuando Guille escuchó la música y las letras prohibidas, se disgustó y se enfadó mucho. Cuando Guille subió a la habitación de Mateo, se dio cuenta que salía humo desde debajo de la puerta de Mateo. Guille no sabía si era el humo normal de tabaco. Sospechaba que era de marihuana, aunque no estaba muy seguro de cómo olía la marihuana.
La ira de Guille se intensificó al tocar la puerta y demandó que Mateo abriese la puerta inmediatamente para permitirle entrar. «Mateo, abre esta puerta ahora mismo», gritó. No había ninguna respuesta. «Hijo, soy tu padre. Demando que abras la puerta en este instante. Quiero hablar contigo». No hubo respuesta, pero el volumen de la música se incrementó aún más. Guille ya estaba furioso. Empezó a golpear la puerta con sus puños, su cara estaba muy roja y las venas aparecieron en su cuello. «Mateo, abre esta puerta inmediatamente. Si no, estarás castigado sin poder salir por un año». Mateo, por supuesto, no respondió. No había otro recurso para Guille, entonces finalmente bajó de nuevo y decidió que confrontaría a su hijo por la mañana. A la mañana siguiente, cuando Mateo bajó para desayunar, su padre le esperaba. En el momento que Mateo entró por la puerta, Guille empezó con su diatriba. «¿Qué estabas haciendo anoche en tu habitación? Fue humo de marihuana lo que olía, ¿por qué no abriste la puerta cuando llamé y te pedí que lo hicieras? Ningún hijo mío va a actuar así en mi casa. Tú, almohadilla @an% niño». Mientras su padre le gritaba, Mateo se sentó sin responder en la mesa, comiendo sus cereales. Cuando Guille dejó de gritar, miró a Mateo y preguntó, «Entonces, ¿qué explicación me das de esto?» «Nada en absoluto», exclamó Mateo, saliendo por la puerta de camino al colegio. Toda la vida de Mateo, Guille había intentado controlar su comportamiento. Ahora a los 17 años, Mateo era demasiado grande como para ser controlado físicamente por Guille. Consecuentemente, Guille ya no sabía qué hacer para controlar a Mateo. Durante el fin de semana próximo, Guille asistió a un seminario con su esposa y aprendió la diferencia entre el sistema de control de Satanás y el sistema de Dios de ejercer la autoridad. Guille decidió cambiar su corazón hacia su hijo, de uno de ira por uno de aceptación. Se dio cuenta que él había rechazado a Mateo por causa de su comportamiento y había creado, como resultado, un muro enorme entre ellos. La próxima tarde, Guille le pidió a Mateo hablar con él respecto a cómo le había tratado. Guille pidió perdón a Mateo por su ira y por intentar forzarle a seguir sus mandamientos. Explicó que nunca había honrado la voluntad de Mateo, que ni aún había reconocido que Mateo tenía derecho a elegir. Él había sido el fabricante de reglas y había actuado como si solo hubiera una voluntad en el hogar, la suya. Otra vez, reconoció que esto era incorrecto y le pidió perdón a su hijo. Mateo dijo que sí, pero estaba bastante escéptico que su padre realmente hubiera cambiado. Necesitaba pruebas. Guille siguió hablando del asunto reciente de no abrirle la puerta y poner el CD prohibido. Dijo a su hijo, «Mateo, te hemos dado el privilegio de tener tu propia habitación en nuestra casa. Sin embargo, es importante para tu madre y para mí que podamos sentarnos para hablar cuando hay un asunto que hace falta discutir. Por lo tanto, pedimos que si tu madre o yo llamamos a la puerta de tu habitación cuando estás dentro, que abras la puerta para que podamos sentarnos para hablar. Ahora me doy cuenta que siempre te he intentado forzar y controlar y que eso no era correcto. He actuado como si tú no tuvieras el deseo o derecho a elegir, veo que no es correcto, ahora quiero cambiar la manera en que me relaciono contigo. Entonces, en vez de intentar controlarte y enfadarme contigo cuando rehusas ser controlado, quiero reconocer que tienes una voluntad y eres capaz de tomar decisiones y elegir. Por lo tanto, quiero relacionarme contigo en el futuro ofreciéndote elecciones con consecuencias aplicadas. Con respecto a tu habitación, si tu madre o yo tenemos algo que queremos hablar contigo y venimos y llamamos la puerta, tú puedes tomar una de dos. Elección A, o puedes abrir la puerta y podemos sentarnos para hablar, o elección B, tú puedes elegir no responder y dejar la puerta cerrada con llave, y no vamos a poder hablar en ese momento. Sin embargo, hay una consecuencia por cada elección.
Si tú eliges elección A, retendrás los privilegios que ahora disfrutas en cuanto a la habitación. Si eliges elección B, perderás estos privilegios que ahora disfrutas respecto a tu habitación, ¿me has entendido? Mateo aún no estaba muy receptivo a su padre, entonces respondió con un sí, lo que sea. Por cierto, yo te recomiendo encarecidamente la elección A. Yo creo que disfrutarás más teniendo los privilegios de tu habitación mucho más que perderlos, concluyó Guille. Por supuesto, 2 días más tarde, Mateo decidió probar la estrategia nueva de su padre. Puso el mismo CD que antes a mucho volumen. Cuando Guille vino a la puerta y tocó, de nuevo Mateo no respondió, solo puso la música más alta. Guille, de pie fuera de la puerta, se dijo a sí mismo, creo que ha elegido la elección B. No hay problema. Es su elección. Guille bajó para leer una revista y dejó de pensar en el asunto por esa tarde. Por la mañana, cuando Mateo bajó para desayunar, por supuesto, esperaba una buena reprimenda por parte de su padre. Sin embargo, Guille estaba de lo más amable. Hola, Mateo, le saludó Guille. ¿Cómo has dormido? Bien, respondió Mateo. Guille continuó hablando de las actividades del día. Mateo mencionó que tenía entrenamiento de fútbol después del colegio. Guille comentó, tú realmente eres un futbolista increíble. No me sorprendería si recibieras una beca para jugar al fútbol en una universidad importante. Estoy muy orgulloso de ti. Te amo, hijo. Que tengas un buen día. No hace falta decir que Mateo salió estupefacto de su casa esa mañana. ¿Qué ha pasado con papá? Pensó. Esa tarde, cuando Mateo volvió a casa, Guille estaba sentado en el salón leyendo el periódico. Hola, Mateo, dijo Guille. Hola, papá, respondió Mateo. ¿Cómo fue el colegio hoy? Bien, papá. El entrenamiento de fútbol fue un poco largo hoy. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Eres un buen futbolista. Gracias, papá. Mateo subió a su habitación. Unos 20 segundos más tarde, bajó corriendo, gritando expresivamente a su padre. Papá, papá, no hay puerta en mi habitación. Donde antes había una puerta ahora solo hay colgada una manta, estoy consciente de esto, dijo Guille. ¿Te acuerdas la discusión que tuvimos el otro día en la que te dije que ya no intentaría forzarte a obedecerme? Mencioné que te iba a educar ofreciéndote lecciones con consecuencias aplicadas. Sí, dijo Mateo. Guille continuó, respecto a tu habitación, mencioné que cuando llamase a la puerta, tú podrías escoger elección A para abrir la puerta o elección B para mantenerla cerrada. Sí, respondió Mateo. También te dije que habría la consecuencia de retener o perder un privilegio respecto a tu habitación dependiendo de tu elección. ¿Te acuerdas anoche cuando toqué a la puerta, pidiendo hablar contigo? Tú elegiste elección B al mantener la puerta cerrada con llave y no responderme. Si te acuerdas, te había recomendado la elección A porque pensé que disfrutarías más de esa elección. Sin embargo, tú has elegido elección B, lo cual está bien. Es tu elección. Pero, como he mencionado, hay una consecuencia a cada elección. Te dije que perderías un privilegio respecto a tu habitación. Bien, parece que hasta ahora, tú has pensado que tener una puerta en tu habitación era un derecho. Pero realmente, es un privilegio. Entonces, en las próximas 2 semanas, no tendrás una puerta en tu habitación. Si tu madre o yo tenemos algo que hablar contigo, podremos hacerlo libremente. Pero, papá, se quejaba Mateo. Guille siguió, Mateo, solo quiero que sepas cuánto te amo. Eres un joven increíblemente dotado, inteligente, con talentos. Estoy muy contento de que seas mi hijo. Eres una bendición para mí. Pero para las próximas semanas, ninguna puerta. Dios te bendiga, hijo. Pásalo bien esta tarde.
Esta experiencia empezó a edificar una relación entre Guille y Mateo. Guille pudo disciplinar a su hijo, pero a la misma vez valorar y honrar su voluntad y elección. Antes, cuando Guille intentaba controlar a Mateo, siempre había despojado a su hijo de su valor y le había humillado en su intento de forzarle a su propia voluntad, intentando controlar su comportamiento. Simplemente por aplicar las consecuencias de elecciones ejerciendo autoridad legítima, Guille había podido traer corrección al comportamiento de Mateo y además honrar sus elecciones y valorarle como persona. Creo que es la misma manera en la que Dios nos gobierna. Come tus guisantes. Permítanme darles un ejemplo más del mismo principio aplicado en una familia con niños pequeños. ¿Has intentado convencer a los peques de comer verduras? No es fácil. Los padres que no entienden el sistema de gobierno de Dios muchas veces intentan controlar a los niños pequeños y forzarles a comer ciertas cosas. Ya que los padres son más grandes físicamente, es posible forzar físicamente a los niños a obedecer. Por ejemplo, suponemos que un padre está intentando convencer a su hija de 5 años de comer sus guisantes. Puede pedírselo amablemente, luego decirle que la cucharita llena de guisantes es un avión e intentar que abra la puerta del hangar, su boca, y dejar que el avión, cucharita de guisantes, entre en el hangar. Cuando aún rehúsa esto, tal vez se enfada y empieza a levantar el tono y la intensidad de su voz. Al final, puede hasta físicamente abrirle la boca y meter los guisantes. Otra vez, es el sistema de control de Satanás, no el sistema de Dios de ejercer autoridad. Escuché alguna vez de un padre muy sabio que entendió cómo ejercer autoridad legítima en su hogar. Su hija de 5 años estaba sentada en la mesa con su esposa. El padre se acercó a la mesa vestido en un traje elegante, como un camarero, con una toalla sobre su brazo izquierdo. En su mano derecha tenía un recipiente de guisantes verdes. Al acercarse, se dirigió a su hija y dijo: «Buenas tardes, señorita. Mi nombre es papá. Seré tu camarero esta tarde. Para tu gusto y disfrute de comer aquí, tenemos disponible esta noche una elección de deliciosos guisantes verdes o nada de televisión, ¿cuál prefieres?». La niña dijo: «Odio los guisantes. No quiero ni uno, pero quiero ver la tele». El padre sonrió y respondió: «Lo siento mucho, señorita. Este pedido no está disponible esta tarde. Puedes tener guisantes y la tele, o no guisantes y no tele, ¿cuál prefieres?». La hija le miró con el ceño fruncido y dijo enfáticamente: «No quiero guisantes». El padre entonces dijo: «Muy bien, señorita», y quitó los guisantes. Después de la cena, la niña pequeña fue corriendo al salón y apretó el mando de la tele. Sin embargo, la tele no se encendió. Llamó a su padre pidiendo ayuda. «Papá, la tele no funciona», exclamó. «Oh, lo siento mucho», respondió. «El mando ha sido desconectado esta noche ya que has elegido no comer guisantes y no ver la tele». «Pero, papá, es mi programa favorito, por favor». «No, cariño. Recuerda, tu elección fue no comer los guisantes y no ver la tele. Esperaba que hubieras elegido comer los guisantes y ver la tele, pero no lo has hecho. Te amo. Eres muy preciosa a mí, pero nada de tele», dijo con una sonrisa. Ahora, ¿cuántas veces piensas que este padre tuvo que desconectar el mando de la tele? Si has adivinado que una vez, estás en lo cierto. La próxima semana su hijita eligió comer los guisantes y ver la tele. ¿Cuántas veces tuvo Guille que quitar la puerta de la habitación de Mateo? Si has adivinado que una vez, has acertado. El sistema de Dios para gobernar funciona muy bien y quita mucho estrés, frustración, presión alta, etc., de los padres. Utilizar el sistema de Dios para gobernar permite a un padre corregir eficazmente el comportamiento de su hijo sin desvalorar, deshonrar o atacar la identidad del hijo. Uno puede disciplinar con una sonrisa y una voz calmada.
Dios no tenía la intención de que el padre esté en el control, más bien que ejerciera autoridad legítima y delegada. Plomadas falsas a través de los años, hablando con la gente, me he dado cuenta que muchos tienen una imagen de Dios que es muy similar a la imagen que tienen de su padre o madre. Si el sistema de control de Satanás fue usado para gobernar a la familia durante su crecimiento, entonces la mayoría de las veces el punto de vista de los niños en cuanto a Dios será igual que su percepción del fabricante de reglas en la familia. Si papá o mamá, o quien sea que fuese el que hacía las reglas, estaba en el control, entonces aun como adultos, los niños que crecieron en esa familia verán a Dios como uno que está al control. Si tu papá no reconocía ni honraba tu voluntad o elecciones, entonces tú crees que Dios, de igual manera, no honra tu voluntad ni elecciones. Si tu papá forzaba su propia voluntad sobre la familia, entonces pensarás que Dios fuerza su voluntad sobre ti en la vida adulta. Si tu papá se enfadó y te castigó injustamente o sin causa, entonces Dios será percibido como un castigador injusto. Son realmente unas imágenes de Dios muy falsas, pero tal persona cree con todo su corazón que así es como Dios es. Una vez que se establezca esta creencia, las circunstancias de la vida parecen confirmar que estas imágenes son correctas. Una imagen establecida en el corazón durante el crecimiento es como una plomada interna por la cual medimos eventos y circunstancias de nuestra vida adulta. Entonces edificamos el muro de nuestra personalidad y carácter cada día de acuerdo con las plomadas establecidas en la niñez. Hasta vemos las escrituras a través del cuadriculado establecido por nuestras propias plomadas internas. ¿Qué es exactamente una plomada actual? Es un peso de metal al final de una cuerdita que siempre cae de manera vertical. Uno entonces puede usar la plomada para medir y ver que un muro está vertical. No es posible ver con el ojo natural si un muro que se está construyendo es vertical o no. Si se construye el muro sin el uso de la plomada, hay una posibilidad significativa que no estará perfectamente vertical y entonces faltará la integridad estructural para soportar el viento, los temblores de tierra u otras fuerzas que lo pueden derrumbar. Una cosa peor que edificar un muro sin la plomada es edificar un muro con una plomada torcida que no cae verdaderamente vertical. Vamos a suponer que un imán escondido está introducido cerca de la plomada y mueve el metal de la plomada, dejando ésta de ser vertical. Entonces edifique el muro usando esta plomada como estándar. Obviamente hay un 100% de posibilidades que su muro no será vertical y faltará integridad estructural. En las escrituras vemos a menudo que la plomada tiene que ver con las imágenes que están establecidas en nuestros corazones o de la manera en la cual procesamos información y llegamos a una conclusión. A través del profeta Amós, Dios le da a Israel una imagen gráfica que han edificado el muro de su sociedad y han establecido sus caminos usando una plomada falsa. El Señor ahora les dice que va a montar su plomada verdadera junto a su muro torcido para exponer lo que aún no han visto. Él me mostró esto, he aquí, el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo, y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Amós 7, 7 a 8, en otras palabras, Dios va a poner su plomada verdadera al lado del muro social de Israel y enseñarles que su muro no está a plomo. Lo han construido con una plomada torcida aunque pensaban que era recta. Por supuesto, la plomada verdadera por la cual medimos todo es la Biblia, la palabra de Dios. Creo que hoy en día muchos han construido el muro de su corazón usando plomadas falsas que fueron establecidas en su niñez dentro de su familia. Si lo deseamos, Dios ahora vendrá para sujetar su plomada verdadera a nuestro muro y gentilmente empezar a exponer la manera en la cual vemos la vida e interpretamos circunstancias que no están a plomo con su verdadera plomada.
Fundamentos para la Familia Internacional ofrece seminarios de fin de semana para facilitar este proceso de alinear experimentalmente las imágenes en su corazón con la plomada verdadera de Dios. Estos seminarios están diseñados para llevarle a un proceso sencillo que resulta en un encuentro con el Espíritu Santo, para que pueda quitar las imágenes de plomadas falsas en un nivel esencial y establecer la plomada verdadera de Dios dentro de su corazón. Este seminario inicial se titula Un seminario de sendas antiguas, el empoderamiento de las relaciones Reflexión 1. Dos palabras griegas están traducidas a una sola palabra en español, voluntad de Dios. Estos dos conceptos son, A. El propósito inalterable de Dios, el cual ningún hombre pueda cambiar. B. El deseo de Dios, lo cual está sujeto a las elecciones de los hombres. 2. Dios y Satanás gobiernan a las personas usando sistemas totalmente diferentes de gobernar. Dios ofrece elecciones con consecuencias. Satanás fuerza, manipula, amenaza y controla. 3. La imagen de Dios contenida en nuestros corazones ha sido establecida a través de las experiencias de la niñez de acuerdo a una plomada falsa. 4. Dios ahora está trayendo una plomada verdadera a nuestras vidas para ayudarnos a corregir estas imágenes falsas. 5. ¿En qué área de tu vida percibes que posiblemente tienes una o más imágenes de una plomada falsa de Dios debido a tu pasada experiencia familiar? Si Dios está en control por Craig Hill.